Y estamos a punto de terminar 2019, un año más que se nos va, ¿verdad?, de nuestras manos. Es una oportunidad menos que vamos a tener para servir, porque cada año que pasa la oportunidad de servir al Señor se nos va acortando. Estamos en espera de ese retorno glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y recuerdo que Dios nos dijo recién iniciamos 2019, que dijo el Señor puntualmente: amen mi presencia y van a vivir en victoria. Y nos hemos esforzado para honrar la presencia de Dios en esta casa. No ha sido fácil porque el diablo le gusta a veces meter su mano y arruinar lo que hacemos para Dios, pero nos hemos esforzado y Dios nos ha demostrado su palabra, nos ha cumplido su palabra y hemos vivido en victoria. Pero déjeme hacer un paréntesis aquí para explicar esto, porque aquí es donde de repente tropezamos cuando no entendemos estas verdades. Cuando decimos nosotros, Dios nos va a dar victoria, gloria a Dios, aleluya, pero se nos olvida que antes de una victoria, ¿qué hay? Hay una batalla, ¿verdad? Si usted no me cree, vaya y pregúntele a un campeón mundial de boxeo, de lo que usted quiera, y para que él tenga su medalla de oro, ya lo noquearon varias veces en el piso, ya tuvo que caer muchas veces en la lona. Y yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros en este 2019, porque a pesar de todo lo que haya pasado, algunos nos golpeó la enfermedad en el 2019, pero qué bueno que Dios nos dio la victoria y estamos aquí celebrando su grandeza y su gran amor. Algunos tuvimos alguna pérdida quizás en el 2019, pero en medio de toda esa situación pudimos mirar a Dios abrazándonos. Pudimos mirar la mano de Dios socorriéndonos. ¿Cuántos pueden decir conmigo en esta noche: Dios ha sido bueno? Dios nos ha socorrido, hermanos, y estamos aquí en pie por la pura misericordia del Señor. Y Dios nos ha venido hablando que 2020 será un año extraordinario, será un año de eventos sobrenaturales. Y déjeme hago un paréntesis aquí, porque hay gente que le asusta la palabra sobrenatural y piensa que viene del más allá, del ocultismo y toda esa mentira del diablo. Sobrenatural es una palabra compuesta que lo que significa es sobre, por encima de, y natural es todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces cuando hablamos de eventos sobrenaturales, son eventos que están por encima de las leyes naturales, que sobrepasa las leyes naturales. Y el Señor nos ha venido diciendo que 2020 será un año extraordinario. Vamos a mirar a Dios obrar de una manera extraordinaria y sobrenatural en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en la iglesia, en todo lo que entorna a nuestras vidas. Yo creo con todo mi corazón que Dios nos quiere llevar a otro nivel de entendimiento de su gracia y de su poder. Ahora la gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer para entrar? Porque no nomás se trata de decir va a ser un tiempo sobrenatural. Si queremos entrar a esa dimensión sobrenatural, entonces vamos a necesitar, usted y yo, un nuevo nivel de fe. Y eso le pone título al mensaje que traigo para ustedes hoy: un nuevo nivel de fe. Y mire, yo quiero que usted se una conmigo a esta declaración, que es brutalmente poderosa cuando la hacemos con el sentido correcto y con la fe correcta también. Diga conmigo: si yo quiero ver lo que nunca he visto, debo estar dispuesto a hacer lo que nunca he hecho. No lo culpo, ese era nomás el ensayo. Ahora vamos a decirlo de verdad y así convencido de lo que está diciendo. Diga: si yo quiero ver lo que nunca he visto, debo estar dispuesto a hacer lo que nunca he hecho. Eso es una verdad espiritual, hermano, porque nunca vamos a poder
mirar cosas extraordinarias si no estamos dispuestos a ser también usados por el Espíritu Santo. Quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 9 versículos de este capítulo 1 de Josué. Gloria a Dios. Dice la Biblia, capítulo 1 de Josué, empezando el versículo 1. ¿Ya lo encontraron ustedes? Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra que yo juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Josué, lo que ya conocemos la historia bíblica, sabemos que Josué fue el escudero de Moisés por 40 años. Y Josué fue testigo de la dureza de corazón y la rebeldía de Israel para creerle a Dios. Esa generación de Moisés fue una generación dura, incrédula, que no le creía a Dios para nada. Josué fue testigo de eso. Pero algo bien importante también es que Josué conocía de primera mano, no que nadie le había contado, sino que él conocía la promesa, la tierra que Dios les había prometido a los hijos de Israel. ¿Se recuerdan ustedes que Josué era uno de los 12 espías que Moisés envió a explorar la tierra de Canaán? Entonces Josué sabía perfectamente bien la promesa, la bendición de lo que Dios les estaba entregando al pueblo de Israel. Así que, aunque al principio estaba lleno de miedo, Dios tuvo que repetirle una y otra vez: esfuérzate, 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 porque Josué estaba temblando, estaba aterrorizado, estaba lleno de temor enfrente de semejante llamado que Dios le estaba haciendo. Pero aunque él estaba al principio con este temor, se fortaleció en el Señor y aceptó valientemente el gran desafío del llamado de Dios. Y en primer lugar, yo quisiera que usted y yo miráramos esta noche el gran desenlace que surge en medio de estas dos generaciones. La generación de Moisés, que por 40 años no le habían creído a Dios, pero la generación de Josué, que se está levantando apenas para cumplir el propósito eterno que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y aquí surge el desenlace de esas dos generaciones, porque ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, que las más de 600,000 familias que salieron de Egipto con Moisés ya habían muerto en el desierto. Ni uno de ellos había quedado vivo, y aún nomás Josué y Caleb
Y ahora Dios está levantando una nueva generación que había nacido en el desierto. La generación de Moisés nunca le creyó a Dios, pero esta generación de jóvenes que nació en el desierto, ellos estaban dispuestos no solamente a creerle a Dios, sino a obedecer cada palabra que Dios les estaba hablando. Y miramos aquí que esta generación perversa, incrédula, rebelde, murió allí en el desierto. Mire, Dios tuvo que matar esa generación. Yo estaba leyendo justamente esta tarde temprano los detalles de esta historia. Dios tuvo que matar a la generación de Moisés porque ellos nunca le creyeron a Dios. Dios quiso meterlos a una tierra que fluye leche y miel. Los historiadores afirman que le hubiera tomado a Israel llegar desde Egipto a Canaán unos 43 días para llegar, porque de Egipto al monte Sinaí son 3 días de camino, y del monte Sinaí a Canaán son 40 días de camino. 43 días era lo que el pueblo iba a caminar para llegar a la promesa que Dios les estaba dando. Pero por la incredulidad de ellos, anduvieron dándole vuelta a un monte 40 largos años y no pudieron entrar al lugar en donde Dios les había prometido que los iba a llevar. Y Dios tiene que matar a esta generación. Yo, hermanos, esta tarde yo terminé compungido pensando, ¿cómo es posible que después de mirar todos los milagros, todas las proezas, todos los prodigios que Dios había hecho por 40 años, nunca les faltó nada, nunca les faltó comida, nunca les faltó vestido, nunca se enfermaron? Mire, la ropa crecía juntamente con el cuerpo del muchacho, el zapato crecía juntamente con el pie, porque acuérdense que no había peiles ahí en el desierto. Entonces, cada día Israel miraba entre 12 a 15 milagros diarios, pero no creyeron. Y Dios tuvo que matar a esa generación perversa que no quiso oír la voz de Dios. Dios tuvo que hacerlos a un lado para poder cumplir el propósito eterno que Él tenía para Israel. Y Dios levanta una nueva generación, la generación de Josué, que, repito, estaría dispuesta no solamente a creerle a Dios, sino a obedecer todo lo que Dios les mandaba. Y el desenlace se efectúa en un lugar llamado Sittim. Quiero mencionar estos datos porque son relevantes en el mensaje que tengo para ustedes hoy. Sittim, lo que significa es una tierra estéril, tierra de castigo, tierra de pecado. O sea, Sittim es el lugar de esterilidad, es el lugar donde no podemos ser productivos para Dios, es el lugar donde no podemos avanzar, es el lugar donde no podemos alcanzar a ver el objetivo que Dios tiene para nosotros. Sittim, en ese lugar fue el último campamento de Israel en el desierto, en el liderazgo de Moisés. Y allí, en ese mismo lugar, Moisés le habló a Israel por última vez. Hermano, estos datos que le estoy dando son datos que a mí me estremecen. El último campamento de Israel en el desierto fue Sittim. Allí Moisés le da el último discurso al pueblo. Y Moisés muere y el pueblo también muere, porque allí en Sittim los israelitas, después de oír el discurso de Moisés, que nunca les había importado, los israelitas se prostituyeron con mujeres moabitas, adoraron a sus dioses, y la Biblia dice que la ira de Jehová se encendió en contra de ellos, y en un solo día murieron 24,000 por haberse rebelado en contra de Dios. Los registros están en Número 25 y en Miqueas 6. ¿Cómo es posible que en un solo día 24,000? La historia narra que
antes de este incidente, Israel estaba teniendo entre 250 a 300 funerales diarios en el desierto. Yo quiero que usted me preste atención a lo que le voy a decir. Yo no sé si usted ha estado en un funeral alguna vez, tal vez de un familiar suyo o un amigo. Mire, un solo funeral nos estremece, nos sacude. ¿Te imaginas tener 300 funerales diarios? Y aún así el pueblo no despertaba la realidad que Dios estaba disgustado con ellos. Pero aquí en esta última mortandad del capítulo 25 de Números, en un solo día Dios tiene que matar 24,000 del pueblo para decirle: estoy hastiado de soportarlos a ustedes. Esta fue la última gran mortandad de Israel en el desierto. Ahora, ¿por qué le di todo este dato histórico? Porque fue en medio de todo ese caos que Dios llamó a Josué. Yo no sé si a usted le gusta observar estos detalles, pero uno siempre le gustaría que Dios lo llamara en un culto como este, por ejemplo. En un lugar, en un servicio donde la gloria de Dios esté, la atmósfera del cielo esté presente, donde haya milagros, donde haya maravillas. Y uno le gustaría que allí Dios le hablara y lo llamara. ¿A cuánto le gustaría eso? A mí me gustaría, la verdad. Pero en medio del luto, en medio del dolor, en medio del caos que Israel está viviendo, Dios llama a Josué. Y hermano, estos detalles son importantes porque a través de estos detalles vamos a mirar la magnitud de lo que creo Dios puso en mi corazón para ustedes en esta noche. Porque estamos terminando un año y no todos lo estamos terminando de la misma manera. Algunos lo estamos terminando tal vez con un diagnóstico mortal, o lo estamos terminando con una tragedia, con una mala noticia. Tal vez lo estamos terminando, hermanos, pensando que no sabemos qué va a pasar mañana. Algunos estamos terminando el año de una forma, pero otros lo estamos terminando de otra forma. Y aquí miramos el desenlace de dos generaciones que se presta justamente para hablar del desenlace de dos eventos que están a punto de pasar, olvidar un año. El otro día escuché a alguien que dijo: pero ¿qué importa que tiene que ver un año con el otro? Bueno, cuando entendemos la profecía bíblica nos damos cuenta que tiene que ver mucho, tiene que ver bastante, porque Dios se mueve a través de generaciones. Dios se mueve a través de eventos, a través de periodos, a través del tiempo. Él es el Olam, el Dios de los tiempos. Y aquí estamos a punto de entrar a una dimensión profética de grandes expectativas para nosotros como pueblo de Dios. Aquí se acaba esta generación de Moisés, que por 40 años se había quejado de Dios y de Moisés. Y entonces Dios cambió la estrategia para dirigir a Israel. Yo quiero que usted me escuche con mucho cuidado acá, porque usted se va a dar cuenta que ahora el asunto se va a poner un poquito tenso para Israel. Porque por 40 años en el desierto Israel había tenido la vara de Moisés. Cuando no había agua, Moisés golpeaba la peña y salía agua y el pueblo tomaba. Cuando las aguas de Mara estaban amargas, justamente que es lo que quiere decir la palabra, Moisés extendía su vara y sucedía el milagro. Cuando llegaron al mar rojo y el pueblo no podía pasar, Moisés extiende su vara y el mar se parte en dos. Pero ahora, hermanos, a partir de esta transición o de este desenlace, ya no tendrían más la vara de Moisés. Israel ya no tendría más la vara de Moisés. Ya no habría más una nube que los cubría del candente sol durante el día. Ya no habría la columna de fuego que los alumbraba por la noche. Y como si eso fuera poco, muy pronto, en cuanto cruzaran el Jordán, el maná ya no volvería a caer más sobre Israel. Hermanos, cuando yo mido y le doy imaginación a esto, me pongo a pensar cómo estaría el corazón de Josué
y de todo el pueblo. ¿Qué vamos a hacer ahora sin la vara de Moisés? ¿Qué vamos a hacer sin la nube que nos dirigía, que nos cubría, sin la columna de fuego? ¿Qué vamos a hacer sin el maná? Pero ahora Dios cambia la estrategia y de ahora en adelante todo se va a mover a través de la fe, a través de la confianza, a través de creerle a Dios. Hermano, y todo esto lo que nos habla es de un nuevo nivel de fe. Por eso es que yo le titulé al mensaje de hoy un nuevo nivel de fe, porque usted se va a dar cuenta esta noche que el nivel de fe de Josué y su generación no era ni parecido al nivel de fe de Moisés y la generación que murió en el desierto. Así será la generación que Dios levantará en el 2020. Igual como esta desenlace que hubo allí en Sitín, donde ellos dejaron Sitín, tierra estéril, tierra de pecado, tierra de muerte, para cruzar el Jordán, que lo que significa es tierra fructífera, tierra de bendición. Entonces Dios está levantando una generación en este tiempo y en el 2020 precisamente, una generación que no necesita ver milagros para creerle a Dios. ¿Sabes? Los cristianos hemos llegado a un punto en este tiempo que necesitamos mirar una señal para creerle a Dios. Y estamos esperando que Dios nos confirme la 1001 vez para saber si Él nos está hablando. Pero la generación que Dios está levantando en este tiempo y la generación que vamos a mirar trabajar en el 2020 es una generación que no necesita ver señales, que no necesita ver más nada sino oír la palabra de Dios, creer y accionar. Esa es la generación que Dios está levantando. ¿Cuántos les gustaría ser parte de esa generación? Hermanos, yo creo que Dios nos está preparando a usted y a mí para poder entender el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que entender el momento que estamos viviendo. Hemos entrado en el año 5780 del calendario profético. 2020 en nuestro calendario. Pero cuando usted estudia el calendario profético de Israel, de los judíos, porque los pactos de Dios, de los 8 pactos que Dios ha hecho, ni uno ha hecho con el pueblo gentil. Todos los pactos de Dios son con Israel. Entonces todo se mueve a través del calendario profético. Nosotros tenemos que entender el calendario profético para saber el tiempo en el que estamos viviendo hoy. Porque usted y yo como gentiles hemos sido injertados por gracia, habiendo sido olivo silvestre. Por gracia Dios nos injertó en el verdadero olivo. Y es por esa gracia que estamos disfrutando de esta presencia hermosa del Señor. Entonces el año 570-80 es en el calendario profético, que para nosotros es el 2020. Interesantemente, el 80 en el idioma hebreo está representado por una palabra que significa boca. Oiga esto usted, por favor. Está representado por una palabra que significa boca, lo cual quiere decir que 2020 será un año de trascendencia profética. Pero no estoy hablando de esa profecía loca que la gente habla lo que se le ocurre, no. Una profecía que está basada en los decretos eternos que Dios ha dejado en su palabra. En el 2020 Dios se va a mover de una manera impresionante en el esquema profético, con eventos sobrenaturales que ya están descritos en la palabra de Dios y van a empezar a suceder en este tiempo que estamos iniciando. Entonces usted se va a dar cuenta que no es solamente pasar de un año a otro, no es solamente de dejar 2019 y pasamos al 20, no. Cuando entendemos el tiempo profético que estamos viviendo, hermano, esta noche estamos entrando a una dimensión poderosa en el esquema profético dentro de lo que es el calendario judío.
Si usted está mirando las noticias, por ejemplo, lo que está pasando, los judíos se están preparando para el gran momento, para el gran día, porque ellos saben proféticamente, ellos entienden el tiempo que están viviendo. Es un tiempo, hermanos, donde usted y yo tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar preparados. Por eso es que el diablo se empeña en matarle el gozo a los cristianos, en quitarles la paz, en robarles el tiempo para que no busquen al Señor. Porque el diablo sabe que si logra frustrarlos en este tiempo, le puede robar todo. Pero usted y yo estamos conscientes que necesitamos entender que estamos pasando por una transición sobrenatural en el esquema profético. Ahora quiero que usted mire la gran transición que sucede aquí en la historia de Josué y de Moisés. En el capítulo 3 del libro de Josué, en el versículo 1, dice la Biblia textualmente que después de que Dios llama a Josué, en el capítulo 1 Dios lo llama a Josué, pero en el capítulo 3 dice textualmente el versículo 1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y posaron allí antes de pasarlo. Yo ya le dije que Sitín lo que significa es una tierra de castigo, de pecado, una tierra estéril. Sitín, tierra estéril. Jordán lo que significa es un lugar estable, fructífero y de transición. Hermanos, por 40 años Dios había dirigido a Israel por el desierto a través de la nube y a través de la columna de fuego. Déjeme, lo pongo en contexto para que usted se dé cuenta de qué justamente le estoy hablando. La iglesia se ha acostumbrado a que los hombres de Dios vengan, le pongan la mano, le profeticen y le digan cualquier cosa y con eso se van contentos para la casa. Nos hemos acostumbrado a las señales, nos hemos acostumbrado a los milagros, nos hemos acostumbrado a la presencia de Dios. Pero cuando el momento difícil viene a nuestra casa, golpea a nuestra familia, eso que estamos acostumbrados a la presencia de Dios, se nos olvida de que Dios tiene el control total sobre todas las cosas. Entonces Dios va a hacer una transición espiritual en nuestras vidas, como lo hizo con la generación de Moisés y la generación de Josué. Ahora Dios hará que lo que va a dirigir a Israel ya no sea una columna de fuego o una nube, sino que ahora lo que va a dirigir a Israel en la jornada hacia la tierra prometida es la vida consagrada de los sacerdotes que van a llevar cargando el arca. Yo quiero que usted no pierda los detalles en esto que estamos a punto de ver, porque esto es lo que yo le llamaría lo medular del mensaje de hoy. El arca del pacto representa o representaba para Israel el Espíritu Santo. Entonces ahora ya no hay una columna de nube, ya no hay una columna de fuego dirigiendo a Israel. Ahora hay sacerdotes, hay levitas, hay, hermanos, un ministerio que Dios ha establecido, y ellos, dijo el Señor, son los que van a portar el arca, la van a llevar sobre sus hombros, y el pueblo va a caminar detrás de ellos. A donde ellos se metan, el pueblo se va a meter. Yo no sé si hasta aquí usted ya logró captar la magnitud de lo que Dios nos está entregando en esta noche. Porque de ahora en adelante, hermanos, somos usted y yo como sacerdotes. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Usted es un sacerdote de Dios. Entonces, como sacerdotes de Dios, somos portadores de la gloria de Dios. Somos portadores. Qué lástima que usted no le emocionan estas cosas. Pero
Somos portadores de la gloria de Dios. Yo sé que usted está empezando en el pozole y en los tamales, pero présteme aquí su mayor atención en estos últimos minutos que estamos hablando de algo bien poderoso. Usted y yo somos portadores de la gloria de Dios. Y cuando el mundo lo mire a usted, cuando la gente lo mire a usted, la gente va a entender que hay un hombre y una mujer que lleva la gloria de Dios, que lleva la presencia de Dios. Y es así como Dios va a empezar a dirigir a esta nueva generación de hombres y mujeres que estarán dispuestos a entregarlo todo por Dios, por Él. Porque la iglesia, hermanos, en este tiempo, en pleno siglo XXI, la iglesia está enfrascada en tantas cosas. La iglesia, perdóneme, porque lo voy a tener que decir. Estaba tratando de no decirlo, pero lo voy a tener que decir. La iglesia en pleno siglo XXI se ha vuelto mundana. Y se lo voy a explicar. Porque a veces nosotros pensamos, cuando decimos mundano, pensamos que es el que anda, que no conoce a Cristo, que es el que anda en el baile, que anda en el asesinato, que anda robando. No. Mundano es todo aquel que se inclina a los deseos del mundo, a los intereses del mundo. Y usted se va a dar cuenta que la iglesia hoy por hoy está tras los mismos intereses del mundo. Tras lo que el mundo corre, también la iglesia está corriendo. Por fama, por prestigio, por renombre, por dinero, por lo que quiera llamarle. La iglesia está corriendo en eso. Pero ha dejado de ver que usted y yo somos diferentes. ¿Sí entendió lo que le dije? No le estoy diciendo que la iglesia es mundana porque no tiene a Cristo, no, sino que va tras los mismos intereses del mundo. Eso es un mundano, alguien que va tras los intereses del mundo. Y Dios está haciendo una transición espiritual en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Dios quiere meternos a sus propósitos eternos. Así como Israel estaba a la orilla del Jordán, dejando Sitín, tierra de pecado, tierra de muerte, tierra estéril. Así como Israel tenía que dejar ese lugar de muerte y cruzar el Jordán para entrar a la tierra de la bendición, usted y yo debemos también dejar la comodidad. Tenemos que dejar también aquellas cosas que sabemos, porque sabemos que a Dios no le agradan, y entrar a los propósitos eternos de Dios. Hermanos amados, déjenme, les hablo con mi corazón. La iglesia en pleno siglo XXI está perdiendo el sabor a cielo. Huele más a mundo que a cielo. La iglesia está perdiendo, cuando Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Sabe por qué el mundo no respeta a la iglesia? Y el mundo insulta, blasfema y le grita a cualquier cristiano en su cara. ¿Sabe por qué? Porque no está oliendo el sabor a cielo. No está oliendo el olor a santidad. No está mirando lo que realmente quiere mirar. Hermano, la iglesia tiene que volverse a vestir de gala. Tiene que volverse a vestir de santidad. La iglesia tiene que volver una vez más a vestirse con la gloria de Dios, con la gracia de Dios, porque somos portadores de la gloria de Dios. No somos un grupo aislado de fanáticos que no tenemos nada que hacer. Somos la generación que va a llevar la gloria de Dios a las naciones, que va a meter a la gente a los propósitos eternos de Dios en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo peligroso, un tiempo, hermanos, donde necesitamos mantenernos despiertos. Dice la Biblia en el capítulo 3 de Josué, versículos 2 y 4, que al cabo de 3 días Josué envió a los jefes de familia por todo el pueblo. Mire, oiga esto, usted sabe qué es lo que yo miro aquí. Dice que pasados los 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Oiga esto, orden. Era orden. ¿Entendemos lo que es una orden? No era una súplica, no era una petición. Dice que recorrieron
con la siguiente orden. Para aquellos que dicen, a mí un hombre no me puede ordenar nada. Dios me puede ordenar lo que quiera, pero un hombre no. Mire lo que dice aquí. Dice que los jefes del pueblo recorrieron el campamento con la siguiente orden. Esta era la orden: cuando vean el arca del pacto del Señor Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Cuando vean el arca en los hombros de los sacerdotes levitas, emprendan el viaje, la marcha detrás de ellos. Estos son detalles poderosos dentro de este mensaje. Y mire lo que dice: así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Y oiga esto: deberán sin embargo mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca y no se acerquen a ella. Cuando yo leí este último versículo, deben de mantener como 1 kilómetro de distancia entre el arca y ustedes y no se acerquen a ella. Dije yo, que no será mejor estar más cerca que lejos. ¿No pensó usted así? Yo pensé así. ¿No será mejor estar más cerca que lejos? Le voy a explicar por qué. Dios dice: manténgase como 1 kilómetro de distancia. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? No se acomoden a la presencia de Dios. No dejen que la presencia de Dios se les vuelva tan común que no les importe que la presencia de Dios está en medio de ustedes. Hermanos amados, en pleno siglo XXI hay creyentes que están en medio de la manifestación de la presencia de Dios, pero ellos ni siquiera se están dando cuenta. Ellos están masticando chicle, ellos están mirando su celular, ellos están haciendo cualquier otra cosa, pero no honrando la presencia del Señor. Y el Señor dijo: manténganse como 1 kilómetro retirado, no se acomoden, no estén tan cerca, no dejen que lo sagrado se les vuelva común. Que cada día la presencia de Dios sea una sorpresa para ti y para mí. Que cada vez que venimos a este lugar, la presencia de Dios que nos abraza sea una sorpresa para nosotros. Que siempre seamos como ese niño inocente que está enfrente de su padre, contemplando la grandeza de su padre. Que nunca se nos vuelva común las cosas sagradas que Dios nos está dando. Yo creo con todo mi corazón que los días que vienen para Manantial de Amor y para la iglesia en el mundo entero son días de gloria, son días, hermanos, donde vamos a mirar cosas que nunca hemos mirado en nuestra vida. Pero necesitamos estar despiertos. Necesitamos entender que la presencia de Dios está en un lugar no solamente para disfrutarla, sino también para honrarla, para reverenciarla y para adorarla. Una última advertencia que Dios le hizo a Israel antes de cruzar el Jordán. Le dijo: santifíquense, santifíquense. Esto a mí me impresiona. Capítulo 3, versículo 5 de Josué. Dice que Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hermanos, subraya esos versículos en tu Biblia. Y mañana, tomándote el recalentado allí en tu casa, léala con cuidado lo que este pasaje nos está diciendo. Josué le dijo al pueblo: santifíquense, porque mañana Dios hará maravillas entre ustedes. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a través de Josué al pueblo? Cuando Dios venga a hacer maravillas y prodigios entre ustedes, necesitan estar santificados, porque al no estar santificados corremos el riesgo que la misma presencia de Dios nos mate, como le pasó a Usa cuando iban transportando la presencia de Dios y él irreverentemente quiso tocar, detener el arca, que era la presencia de Dios, como pensando es cualquier cofre barato que se va a caer. Usa no entendía que ese cofre era la presencia del Señor y que no necesitaba de su ayuda para no caerse. Por eso Dios le dijo al pueblo: santifíquense. Y eso mismo nos está diciendo a ti y a mí esta noche:
Amados, Dios va a hacer maravillas en este lugar. Dios va a hacer prodigios en este lugar. Dios va a hacer milagros en este lugar. Dios va a manifestar su gloria en este lugar. Pero tú y yo debemos de santificarnos para no pasar por alto la gloria de Dios que se va a manifestar en esta casa. Santificarse es apartarse y consagrarse para Dios. O salir de Sitín, del lugar de pecado, de muerte, de esterilidad, para cruzar al lugar fructífero, estable y de transición. Eso fue lo mismo que Dios le pidió a Abraham. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando Dios le dijo a Abraham, cuando él estaba en Ur de los Caldeos, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió, pero no salió solo. Se llevó a su padre, Taré. Y Dios le dijo: sal de tu parentela. Pero él se llevó a su padre, Taré, y a Lot. En el camino Taré se le murió, pero Lot siguió vivo y se lo llevó a Lot. Y hermano, hubo un espacio largo en el medio, desde la palabra que Dios le dio a Abraham hasta que le cumplió la promesa. No porque Dios quería tardar esa promesa, no porque Dios estaba olvidándose la promesa, sino porque Abraham no estaba cumpliendo con todo lo que Dios le había pedido. Y fue hasta que Taré murió y Lot se separó de Abraham. Dice la Biblia literalmente que en cuanto Abraham se separa de Lot, entonces Dios le habla una vez más a Abraham y le confirma la promesa que le había dicho muchos años atrás. Y ahora Abraham entiende el mensaje, entiende el tiempo, entiende que ha llegado el momento donde Dios le dijo: bueno, ahora has cumplido como te dije, aquí te va la promesa. Y dice la Biblia literalmente que Abraham se movió su tienda al encinar de Mamré en Hebrón. No son detalles menores en la Biblia, porque cuando usted mira los nombres de los lugares, esto tiene una significancia poderosa. Porque encinar de Mamré lo que significa es un lugar de consagración. Cuando Abraham mueve su tienda al encinar de Mamré, en términos proféticos y espirituales, lo que está diciendo que Abraham se consagró de una vez y para siempre al Dios Todopoderoso que lo había sacado de Ur de los Caldeos. Y Hebrón significa lugar de pacto y de alianza. Entonces Abraham no solamente se consagra a Dios, sino que Abraham hace un pacto, edifica un altar a Dios y hace un pacto, una alianza con el Señor. Esa es la transición que Dios espera que usted y yo también hagamos. No estamos hablando únicamente de pasar o de cambiar los dígitos de un año. Estamos hablando de una transición espiritual, de una transición profética que va a marcar el rumbo de nuestra vida, va a marcar el rumbo de nuestra familia, va a marcar el rumbo de nuestro ministerio, va a marcar el rumbo de la congregación, va a marcar el rumbo de nuestra ciudad, va a marcar el rumbo de esta nación, va a marcar el rumbo de las naciones del mundo. Estamos hablando de una transición espiritual y profética que está a punto de llevarse a cabo en este año. Aleluya. Oh, dale ese aplauso de alabanza a la presencia del Señor y a la fidelidad de Dios. Quiero terminar señalándole 7 asuntos de vital importancia que Dios le demanda a la iglesia en esta noche. Termino con estos 7 asuntos de vital importancia que Dios demanda de su iglesia en esta noche. Y cuando digo de iglesia, no estoy hablando de esta iglesia local en la que estamos acá. Estoy hablando de la iglesia esparcida por todo el mundo. El primer asunto que Dios demanda en esta noche es que Dios nos llama a creer su palabra. Oiga usted esto, por favor. Dios nos llama a creer su palabra. Yo le decía el domingo recién pasado que de nada serviría que los cristianos conociéramos la palabra, la supiéramos de memoria, la leyéramos todos los días, pero no la estamos creyendo, no la estamos obedeciendo, no la estamos viviendo. Entonces Dios nos llama hoy a creer su palabra.
Número 2, Dios nos llama a visualizar la promesa, la bendición. Hermanos, tú y yo somos comparados por Dios como el águila. ¿Sabía eso usted? ¿Por qué? Porque una de las características hermosas del águila es que puede mirar a millas de distancia lo que el objetivo que persigue. Entonces, el segundo llamado que Dios nos hace esta noche es a visualizar la promesa, a visualizar la bendición. Hermano, esto no es para todos, es solamente para aquellos que puedan visualizar. Dios le dijo a Abraham: alza tus ojos y mira, porque hasta donde llegue tu vista, hasta ahí es la tierra que yo te voy a dar. Y Dios nos llama hoy a visualizar la promesa. Visualiza esta noche a dónde que quieres que tus hijos estén en 2, 3, 4 años. Visualiza a dónde quieres que tu matrimonio esté, a dónde quieres que tu ministerio esté en 3, 4, 5 años. Dios nos llama a visualizar la promesa, la bendición. Número 3, Dios nos llama a accionar en fe, no en señales, no esperando que por allí venga alguien. Mire, déjeme, qué bueno que me acordé. Los creyentes nos hemos puesto tan tremendo en este tiempo que le creemos más al profeta que viene y nos dice: así dice el Señor, que a la palabra de Dios. Un ingrato me dijo el otro día: yo tengo 48 años en la iglesia y Dios nunca me ha hablado. ¿Se imagina la ignorancia en la que hemos podido llegar? Cada vez que tú lees la Biblia, Dios te está hablando. Tengo un alto respeto por los hombres de Dios y sé que Dios usa a sus siervos de una manera impresionante. Dios me ha hablado a mí y me ha enseñado cosas más de una vez a través de un siervo de Dios en una palabra profética. Todo lo que estamos viendo aquí es palabras proféticas que Dios nos dio. Las agarramos, las abrazamos, las vivimos y estamos disfrutando de eso. Lo creo profundamente bien. Honro a los hombres de Dios y creo eso, pero jamás le voy a creer más a un hombre de Dios que a lo que dice su palabra. Qué lástima que usted no me entendió. Jamás yo voy a creer la palabra de alguien que me dice: así dice el Señor, que a lo que Dios me dice directamente en su palabra. Entonces Dios nos llama en esta noche, en tercer lugar, a accionar en fe, no por vista, no como Santo Tomás, ¿verdad? A veces la gente: no, es que hay que ser como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. No, la fe no espera ver para creer. La fe cree y después mira. Entonces Dios nos llama a accionar en fe. Número 4, Dios nos llama a una separación de aquellas cosas que nos estorban. ¿Sabes cuántos creyentes están perdiendo su tiempo por aferrarse a cosas que saben que les estorban, pero no las quieren soltar? Y allí se les pasan los años, ahí se les pasan las décadas, se les puede pasar hasta el rapto un día de estos, porque no quieren soltar cosas que saben que Dios no las aprueba. Entonces el cuarto llamado que Dios nos hace es a separarnos de todo aquello que nos estorba para servirle a Dios. El quinto llamado que Dios nos hace esta noche es a un compromiso serio con Dios. Los tratos de Dios no son tratos a medias. No es que cuando puedo, que cuando no puedo, cuando tengo ganas, no. Los tratos de Dios son todo o nada. Dios nos llama a un trato serio con Él. Llamado número 6, Dios nos llama a una consagración para Él. Dios nos llama a consagrarnos para Él. Ya les expliqué lo que es consagrar, ¿verdad? Consagrar es apartar para un uso específico para Dios. Dios nos llama a consagrarnos para Él. Y por último, llamado número 7, my God. Si hubiera querido tener el bosquejo tan exacto como está el tiempo, no lo hubiera podido lograr, pero el Señor nos dio la gracia y lo estamos logrando exactamente así como quería terminar. Por último, llamado número 7 que Dios nos hace esta noche es a tener un corazón adorador. Póngase sobre sus pies, por favor. Tener
un corazón adorador. Hermanos amados, nada atrapa más el corazón de Dios que el corazón de un adorador. Cuando tú y yo podemos adorar a Dios en las buenas y en las malas, cuando sabes lo que está pasando y cuando no sabes nada, cuando tú adoras a Dios aún en medio del momento más oscuro de tu vida, hermanos, atrapas la atención de Dios. Lo atrapas completamente porque Dios ama el corazón de un adorador. ¿Sabe por qué? Es que la Biblia le llama a David el hombre conforme al corazón de Dios, porque David era un adorador. David lo adoraba aún cuando estaba metido en la cueva huyendo de un ejército que lo quería matar. David lo adoraba aún cuando estaba siendo despreciado por sus hermanos, cuando estaba siendo despreciado por su papá y su mamá. David adoraba a Dios en medio de cualquier circunstancia, y por eso la Biblia dice que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Yo quiero que en esta noche tú te des cuenta que Dios nos está entrando a una dimensión profética y espiritual poderosa, porque Él quiere manifestar su gloria con nosotros. Vamos a terminar esta noche en este altar adorando a Dios, dándole gloria a Dios, alabándolo a Él por quien Él es. ¿Me regalas un momentito, por favor, en este altar? Vamos a terminar este tiempo dándole gloria,